Muy bien, 7:15. Mi doctor Diego Lucero me decía, incide en la votación de Luisa la presencia de autoridades locales del RC como alcaldes y prefectos. Bueno, lo de Guayas ya lo vamos a analizar. Guayas, Guayaquil, en Guayas la RC vuelve a tener un papel protagónico y eso se va a expresar además en el número de legisladores. Y claro, me recuerda que Carchi era izquierda democrática, por eso decía, es una plaza fuerte de la ID, tanto así que en la primera vuelta de 2021 ganó Javier Herbas, fue la única provincia donde ganó Javier Herbas. Edwin Cobo me dice, al parecer RC tendrá mayoría en la asamblea. No tendrá mayoría, será el bloque más numeroso, pero ninguna organización política tendrá por sí sola mayoría en la asamblea. O sea, nadie tendrá ese número mágico de 70 legisladores, y creo que esto va de la mano, aparte de la votación, con la aplicación del método de asignación de escaños. Marión me dice, este debate va a ser tan recordado como el análisis del de Borja de León. Vamos a ver qué dicen por acá. Esteban Mejía también me dice, Novoa y Topic fueron los mejor preparados para el debate, y González y el Bolo Armijos los peor preparados, dice. Y viene la revancha de Alvarito con su hijo, dice. Andrés me recuerda el papel de Anabela Sin, que por décadas lideró la Fundación Social en la Costa, la Fundación Cruzada Nueva Humanidad. Cuando alguien me hablaba de la presencia de la madre de Daniel Noboa, estuvo ayer en la rueda de prensa y participó con él en la votación en Santa Elena. Y claro, acá la Cris también me recuerda lo de la ID y lo de Pachacuti, que tienen una derrota pero monumental en esta última elección. Bueno, Paulina Recalde de Perfiles de Opinión está acá con nosotros, con el jurista y analista Pablo Morales. Y entiendo, está Jacobo telemáticamente, bueno, vamos a ver si se conecta ya mismo. El Jacobo capaz que siempre suele tener problemas de conexión. Qué gusto que nos acompañe, bienvenidos. Paulina Recalde, primera lectura del resultado. Y yo le he puesto a este panel, esta conversación, esta tertulia, ¿sorpresas o sorprendidos? O sea, ¿hubo sorpresas o nos declaramos sorprendidos? Paulina, bienvenida. Hola, buenos días, un gusto estar acá con Pablo. Ojalá Jacobo se conecte pronto. A ver, siempre es necesario decir que quienes estuvimos consumiendo datos hasta un día antes de las elecciones tendemos a ser menos sorprendidos que quienes se quedaron con la fotografía de 10 días atrás. En ese sentido, y para ser justos con las mediciones que veníamos mirando, Luisa González siempre estuvo en el primer lugar. Vimos el ascenso en la última semana al segundo lugar de Daniel Noboa. Quien estaba más cerca del tercer lugar en ese sentido era Jan Topic, y creciendo venía Fernando Villavicencio en el cuarto lugar. En ese sentido, digamos que la sorpresa podría ser que haya habido, aunque no es una diferencia abultada, es una diferencia pequeña la que hay en el tercer lugar para Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, que está por delante de Jan Topic. Esa podría ser, ya visto los resultados finales, la sorpresa. Ahora... Lo de Noboa no es sorpresa. No, quienes estuvimos leyendo encuestas hasta Serías un poquitín más del micro. Quienes estuvimos leyendo encuestas hasta los últimos días, lo vimos a Daniel Noboa ya en segundo lugar. De eso. Pero ¿cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo comienza a crecer Noboa? A partir del debate. Es a partir del debate. A partir del debate. Tal cual así, el debate. A mostrarse un crecimiento mayor y una velocidad sobre todo. Es decir, la velocidad que habíamos visto en las últimas 2 semanas de crecimiento de Jan Topic se vio en la última semana en el candidato Daniel Noboa. Asimismo, el crecimiento de Jan Topic coincidía con un decrecimiento de la candidata González, que ya en la última semana no solamente que se estaciona este decrecimiento, sino que se recupera. Pero vamos a hablar, yo diría fundamentalmente, del punto de inflexión que tiene esta elección, que es el asesinato de Fernando Villavicencio. Es a la luz de ese acontecimiento que el resto de elementos pueden encajar. Me refiero a que el lugar, el peso que tuvo el debate, no habría sido el mismo sin el asesinato, sin este evento, sin esta conmoción. Entonces me parece que, dicho esto, que es de una mirada más inmediata, creo que hay por lo menos unos 4 rasgos que se puede hablar de este proceso electoral. El primero, que hay que tomarlo siempre a la luz de que es una elección extraordinaria, excepcional, porque no pudo concluir el periodo del presidente Lasso. Y en esa medida, una línea importante es que este proceso electoral reivindica la fuerza, la vigencia del proyecto de la Revolución Ciudadana. Su proyecto tiene una presencia nacional, porque tenemos resultados en varias provincias, no solamente la fuerza en la costa, sino que tiene las principales provincias del país en términos de peso de padrón electoral. Tiene Guayas, tiene Pichincha, tiene Azuay y tiene Manabí.
Esto, a pesar de que se afincó muy fuertemente, demasiado diría yo, en comunicar para su voto orgánico y que insistió también, excesivamente diría yo, en la nostalgia o en el recuerdo. Esto es una primera línea. La segunda, que me parece fundamental, es que muestra una renovación de rostro, sobre todo hacia la derecha. Esto se puede ilustrar con la presencia de Sonnenholzer, con la presencia de Daniel Noboa, con la presencia de Jan Topic, y también diría que hay rasgos de una radicalización de la derecha si uno mira el discurso de Jan Topic y si uno mira también el discurso de Fernando Villavicencio y ese movimiento político. Y lo tercero, que también me parece fundamental, es que hay una fractura tanto a nivel de izquierda democrática, pero sobre todo de Pachacutic como brazo político de CONAIE, que en este momento pasa una fractura fundamental. La presencia de Daniel Noboa en territorios de Sierra Central no se explica sin esta salida de Pachacutic de estas provincias que le habían sido fundamentalmente las que le permitieron tener presencia históricamente en el tablero electoral. Me parece que con eso uno puede tener al menos los grandes rasgos para analizar y luego podemos ver al detalle qué pasó con cada una de las candidaturas. Correcto, Paulina. Doctor Pablo Morales, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. De igual forma, una primera mirada respecto de la jornada vivida el día de ayer, lo sucedido en estas últimas semanas que hoy nos convocan a una segunda vuelta electoral. Bueno, buenos días con todos, contento de estar aquí, un poco tratando de comprender qué es lo que ha pasado. Efectivamente, quienes tuvieron acceso a datos quizás esta última semana no están tan sorprendidos con lo que está pasando, pero si nos ponemos en la posición de el momento cuando nos vamos, ¿no es cierto?, a la búsqueda de esta improvisada y corta elección, nadie se hubiera imaginado lo que acaba de suceder. Primero porque 7 de los 8 candidatos son candidatos que no corresponden a un proceso político, e inclusive la candidata de la Revolución Ciudadana no corresponde tampoco a un liderazgo emergente que se veía que venía con fuerza y que tenía que ocupar ese espacio. También es una sorpresa seguramente. O sea, no se trataba tal vez de una de las figuras, no es de modo alguno minimizar a Luisa González, pero Luisa González fue legisladora y será a conocer como legisladora en el último periodo, pero no era de las legisladoras más mediáticas, que intervenía permanentemente o que tenía presencia permanente en medios, como Paola Cabezas, como Sofía Espín, por mencionar o Marcelo Holguín, como por mencionar otros ejemplos, ¿no? Así es. Sorprende para todos, primero, quiénes están participando. Segundo, los ganadores de la anterior elección. Creo, no existe. Pachacutic, triturado. Izquierda Democrática, inexistente. Entonces es sorpresivo. De lo que hace 2 años pasó a lo que estamos encontrándonos ahorita, una historia completamente sorprendente. Lo siguiente es, habíamos venido, o el Ecuador se venía acostumbrando a este clivaje correísmo-anticorreísmo, sobre una idea importantísima de voto útil. Tu voto, por favor, es que no desperdicies tu voto. Eso también desaparece en gran medida en esta elección. Sorprendente porque la gente tiene esa libertad de volver a encontrar a alguien por quien un poco generar esa sensibilidad de conexión. Y claro, como lo dijo Paulina y lo explica muy claro, hay una ruptura, un cambio total de lo que estaba pasando en campaña con el asesinato de Villavicencio. Una cuestión que, digamos, para los que escuchan la radio y la gente que nos gusta la política como a mí, es una cuestión que no terminamos de digerir, no terminamos de entender como país, pero que el electorado sí lo pone muy claro en su voto, sobre todo a un proyecto político, y la 25 tiene una fuerte votación para asambleístas. Y en las imágenes de redes sociales y demás de esa campaña, lo que se veía mucho es un grito todo 25, es decir, una idea, una conciencia de proyecto. Mientras en otros candidatos, como digamos el más formalito de los candidatos, un cierto Otto, nunca pidió el voto para su lista, los resultados, digamos, en su lista. Y lo mismo para los otros candidatos que no presentan esta idea de somos, ¿no es cierto?, un proyecto político. Y entonces eso, claro, complejiza mucho lo que ese candidato va a poder llegar a ser. Eso le pudo haber pasado también con Topic, porque Topic está claro que actuaba al margen de esta alianza, que básicamente lo respaldó a nivel presidencial, pero tuvieron listas por separado. O sea, por un lado Partido Social Cristiano, por otro lado Sociedad Patriótica, por otro lado Centro Democrático. Sí, totalmente, ¿no? Si algo también se puede ver de la anterior elección y que no se supieron aprovechar muchos candidatos es que outsiders como fue Herbas, por ejemplo, utilizó inteligentemente o se dejó asesorar y se llevó adelante inteligentemente ese vehículo electoral bien formado como era Izquierda Democrática. Lo mismo le pasaba a Yaco.
Ahora ves a un candidato muy bueno, ¿no es cierto?, con una presencia nacional, porque bastaba salir de la casa, no importa dónde estabas en Ecuador, salías de tu casa, ibas a ver un afiche de Topic, es decir, una presencia territorial importante, pero no un trabajo territorial importante. No necesariamente. No necesariamente, no, ¿por qué? Si tú te fijas, él estaba creciendo y en los números que Paulina nos acaba de comentar, y esa es la sorpresa, digamos, de las personas que están manejando data real, la caída de Topic, que cae unos 8 puntos al menos, inclusive, digamos, en el boca de urna, en el exit poll, cae, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre lo que saca Topic en el exit poll y lo que saca verídicamente, y es que la campaña sucia le afecta mucho, porque él estaba captando un voto de indecisos, un voto de alguien que está buscando algo distinto, y esa campaña sucia de este eje, usted tiene muchos contratos con el Estado, usted tal vez tiene algo que ver con el correísmo y sale le afectó en contra del correísmo también. Ser un político más en esta última semana le afectó gravemente a él. Lo tengo ya Jacobo García conectado. Jacobo, ¿me escucha? Bienvenido, buen día. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Jacobo, qué gusto. Estamos acá con Paulina Recalde y con Pablo Morales haciendo el análisis de este postelectoral. ¿Cuál es la primera lectura de Jacobo García? Yo titulaba a esta conversación ¿sorpresas o sorprendidos? Entonces Paulina dice que los encuestadores no se sorprenden porque ya más o menos manejan el tema. Le pregunto lo mismo a Jacobo. ¿Le sorprendió o no el resultado de ayer? A ver, si digo que no, voy a sonar un poco petulante, ¿no? Pero no. O sea, yo con todo el mundo... ¿Cómo? Si digo que no, pero no. Es que es la verdad, no mentiría. Yo hablaba de, a ver, no en público, tan en público, pero había 2 o 3 escenarios. Luisa Topic, Luisa Novoa o Topic Novoa. Y ya está. Que es como se deben hacer pronósticos, ¿no? Quien quiera hacer pronósticos. Pero creo que aquí estamos acostumbrados a otra cosa y creo que la gente pues no entiende todavía, o no quiere entender, mejor dicho, lo que son escenarios, probabilidades y pronósticos. Pero bueno, eso, de entrada eso te diría. ¿Cómo lees los números de Revolución Ciudadana? 33 y pico por ciento, y de Daniel Noboa 23 y pico por ciento. Leamos esos dos primero. Bueno, creo que la Revolución Ciudadana ha hecho una campaña basada en su fractura, ¿no? El pasado, estábamos mejor, versus el presente, los 6 años de Lasso, de Moreno y no sé qué más. Y esto se ha visto que tiene sus límites, se ha visto, es decir, más allá, ¿no?, de los acontecimientos que han sucedido luego, durante la campaña, con esto no les da. Y no les da en parte porque, no sé, esto es una opinión mía, ¿no? Una cosa es el pasado versus el presente, pero otra cosa es, de acuerdo, estábamos mejor, pero ¿quién me garantiza que ese pasado, o quien encarnaba el proyecto del pasado, continúa ahora como líder o lideresa y hace evolucionar ese proyecto? Me parece increíble cómo algunos siguen viviendo en el año 2006, ¿no? Y lo dijeron públicamente que esto iba a tratar de lo mismo que en el año 2006. Esto es un error, ¿de acuerdo? El tema de Noboa, bueno, creció a través de, vamos a decirlo así, el carril de mayor velocidad que está disponible, que era lo nuevo versus lo viejo. Y tú sabes que se habla de este clivaje, de esta fractura desde hace años, y en Ecuador está presente. Fíjate, Fabricio, la primera vez que fui a la anterior radio en la que tú estabas, hablamos de esto, y estoy hablando del año 2019, y ya hablábamos de lo nuevo, de cómo en las elecciones 2019 había estado presente. Entonces entra en ese carril y entra de una forma muy líquida, muy impredecible si quieres, pero entra. Y no sé, cierro con esto, ¿no? La primera idea. El problema es que como solo quieren ver la carrera de caballos y la leen mal, no leen las cifras de indecisión, no ven que las elecciones se construyen en el último mes o las últimas 2 semanas, que es cuando ocurren estos chispazos, y buena parte de los indecisos fijan la atención por primera vez en esa campaña. Entonces, bueno, más o menos por aquí te lo abordaría yo. Correcto, Paulina. Ahora yo quiero detenerme
brevemente en el análisis del impacto del debate electoral. Hay quienes dirán... Esa es la pregunta del millón, ¿no? Hay quienes dirán, ¿qué más da? El debate ya pasó. Sin embargo, con una segunda vuelta, tendremos nuevamente un debate presidencial. Y hubo muchísimos criterios en el sentido de que el debate no era un determinante, no iba a incidir directamente en los resultados electorales, pero lo cierto es que en su gran mayoría, lo dijimos aquí en su momento también, hubo ciudadanos que, si bien no se sentaron las 3 horas a mirar el debate presidencial, consumieron en lo posterior toda la información y los memes post-debate. Tanto así que ahora tenemos a un Daniel Noboa que pasó una segunda vuelta y que se visibilizó a través de esta transmisión a escala nacional. El impacto del debate. Sí, evidentemente siempre hay que leer este tipo de elementos a la luz de la elección a la que estamos asistiendo. Esto digo porque es muy probable que si no hubiésemos tenido un evento de tan alta conmoción como el asesinato de Fernando Villavicencio, la población podría haber estado menos dispuesta, interesada en ver este debate. Pero cuando tienes un evento de tan alta conmoción, necesitas tener algún tipo de palabra, contención, respuestas. Si quieres, voy a usar este término, incluso hasta por morbo querías ver qué es lo que iban a decir los candidatos en torno a este evento de tan alta conmoción. O sea, ni de lejos comparar con el debate de primera vuelta de 2021. No son comparables. Ni de lejos. No son comparables. Me parece que no se puede leer nada de lo que sucedió después del asesinato de Fernando Villavicencio como tiempos o como un momento normal, regular o comparable con el de otra elección. En ese marco es que la gente estuvo mucho más volcada a ver el debate. En el debate lo que vimos, además, era el momento más alto de Topic, que era cuando se empezaba a mirar un poco con más atención qué es lo que nos estaba diciendo Topic. Y era evidente que la población también fue con una expectativa de ver a la candidata de la Revolución Ciudadana que estaba encabezando todas las encuestas hasta ese momento, y digamos también que tuvo tan mal desempeño que en buena medida también permitió que se mire con mejores ojos los buenos desempeños, hay que decirlo, del candidato Topic, del candidato Noboa, y que además allí en el debate es cuando se vuelve más evidente que para Sonnenholzner se complicó el excusarse de haber sido parte del gobierno de Lenín Moreno, porque aun cuando trató de salir de eso, terminó justificando acciones de ese gobierno. Por eso es que cuando medimos esta medición fue hecha lunes y martes de la semana pasada, es decir, inmediatamente después de la realización del debate, y en las ciudades de Quito y Guayaquil preguntamos qué candidato lo hizo mejor en el debate. 51% nos dijo Daniel Noboa, es decir, ampliamente por encima del resto. En segundo lugar aparecía Topic con el 16% y luego Otto Sonnenholzner con el 9%. ¿Y qué candidato lo hizo peor? Bueno, aparece como más de la mitad de Bolívar Armijos. Esto ya es para la anécdota, pero la quinta parte mencionó a Luisa González como quien peor lo hizo. Es decir que, a ver, ¿se decidió aquí la elección? No. Pero fue un hito importante en esta trayectoria que ya tenía un camino recorrido. No es que Daniel Noboa gana solamente porque hizo bien el debate. A mí me parece que hay que dar 3 pasitos atrás. Creo que es una lectura un poquito epidérmica. El solo atar el éxito de Noboa al debate es muy, muy epidérmico. Me parece que hay 3 elementos para analizar en el candidato, pero ojo, siempre será importante una encuesta postelectoral para preguntarle a quienes votaron. Entonces, sí, nosotros podemos tener hipótesis, pero es a quienes votaron que hay que preguntarles por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, y hay que mirar también el desempeño en territorio. Pero hay menos 3 elementos importantes en el caso de Noboa. Uno, que me parece que es importante y que no hay que subestimar. Desde que arrancamos esta elección, había un 40 y hasta 50% que nos decía, cuando le planteábamos perfiles deseados, que nos decía que quería ver a alguien nuevo. Al principio, estos quienes querían a alguien nuevo tendían a irse con Otto Sonnenholzner. Después fueron mutando a Jan Topic y terminaron colocando esta intención en Daniel Noboa. Eso es un elemento. El segundo elemento tiene que ver con que también es un candidato que no polarizó a lo largo de la contienda. Eso es importante, ¿por qué? Porque hay un agotamiento, y más aún cuando estás viviendo momentos de violencia. No quieres vivir más esa contrariedad. ¿Que queremos pospolítica? No significa eso.
pero hay otras formas de generar disputas que no es repetir las que ya están sucediendo. Y tercero, y este me parece que es un elemento fundamental, Daniel Noboa no es un candidato que esté por fuera de los nombres que han estado en las contiendas electorales durante los últimos años. Es nada más y nada menos que el hijo de Álvaro Noboa. Y si uno mira las piezas de Daniel Noboa, encuentra por lo menos tres cosas. Uno, se usa el mismo jingle de Álvaro Noboa que ha estado en el imaginario de la población durante mucho tiempo. El de llegó la esperanza que todos queremos. Exactamente. Dos, también usa esto que fue muy típico de Álvaro Noboa, de promocionar formularios para conseguir empleo. Fíjense en las cuentas de Daniel Noboa. Usa el mismo formulario que usó durante muchísimos años Álvaro Noboa y que le funcionó muy bien. Tres, tiene la presencia de la madre. ¿Pero qué significa la madre? La madre durante todas las pautas dice: durante todo nuestro trabajo con las brigadas médicas y la fundación, creo que se llama Cruzada Nueva Humanidad. Nueva Frontera. Nueva Humanidad. Daniel nos acompañó desde pequeño, es decir, está buscando el legado de este modo en el que Álvaro Noboa hizo política en el país, está ungiéndolo al hijo que ahora tiene características que no tiene en este momento ya Álvaro Noboa, porque ha cumplido un ciclo. Entonces, cierro la idea, no es que Daniel Noboa salta de pronto en el debate, es que el debate le es útil, pero en el marco de estos dos elementos adicionales que he mencionado. Solamente antes de darle la palabra a Belkis al doctor Morales, acá coinciden con la visión. No es comparable lo que decía Paulina Recalde, 2021 con 2023, campaña totalmente atípica en tiempo, candidatos, el asesinato de Fernando Villavicencio, hay que hacer un análisis antes o después. Importante el voto millennial de Noboa y de las provincias de Sierra Centro. Noboa agarró un segmento que rechazó al político de siempre y al correísmo. Noboa y su esposa y recorrieron el país como lo hizo Anabela y junto a Anabela. Perdón, Bel, que solamente como añadido a propósito de un mensaje que recibo. Correcto, yo avanzo con el doctor Pablo Morales porque le he visto asentir en gran parte de la intervención de Paulina Recalde. ¿Cuál es el análisis suyo respecto del desempeño de los candidatos en este debate presidencial y el impacto del mismo en estos resultados preliminares? Sí, a ver, yo quiero repetir, a mí sí me parece que es sorprendente lo que ha sucedido. Digamos, claro, la gente viene diciendo, bueno, todo el mundo no queremos, o el votante no quiere al político de siempre. Ya se vio en la elección anterior. Pero lo sorprendente es que los políticos no están listos para comprender esa elección y no está listo, digamos, el sistema como tal para entenderlo. Y quiero comenzar con una anécdota. Un radiodifusor muy importante en Ecuador dijo: no le voy a dar ni siquiera espacio radial a Daniel Noboa porque no está en el espacio para llegar. Entonces, claro que gente que hace política en Ecuador no está sorprendida ahorita porque no están preparados a entender algo que Jacobo ha dicho, viene diciendo desde el 2019 y que está claro desde hace mucho tiempo, que la gente quiere algo nuevo. Y ahí, digamos, esta imagen de un joven educado y exitoso, ¿no es cierto?, que va a un debate en el que no confronta, que no es un político más, ¿no es cierto? Y bueno, la saca barata también porque no le han atacado, ¿no es cierto? No confronta, va, presenta sus ideas, sale como, bueno, los datos que nos presenta Paulina son buenísimos. El 50% de la gente al menos piensa que ha hecho un gran papel en ese debate. ¿Qué se suma a eso, digamos, a ese gran papel del debate? Que la gente lo comentó así, los memes lo decían así. Todas las personas, porque no creo que muchísima gente lo haya visto, pero sí muchísima gente lo comentó. Necesitaba tomar una decisión frente a un espacio que, como decía antes, ya no estaba basado en ese voto útil, ¿no es cierto? Votemos por este segundo mejor, que es el único que puede ganarle al correísmo. Eso había desaparecido. La gente estaba buscando un candidato con cual generar empatía, cercanía, llegada. Y claro, Daniel Noboa también es un candidato, como Paulina lo ha dicho, que no es completamente nuevo en Ecuador. Es el hijo de Alvarito Noboa. Y para darles un ejemplo de ese voto que no se transfiere, pero que sí es importante familiar, hasta el mismo Dalo hizo, ¿no es cierto?, Meda en su primer intento de campaña, ¿no es cierto? Pero para hacer una comparación que me parece importante, sí es importante eso en Ecuador. Entonces, él además presenta esta visión de ser una persona tranquila, un buen esposo. Su esposa quizás ha formado parte de manera gravitante en lo que hicieron en redes sociales, lo que hicieron a través de espacios con influencers, ¿no es cierto? Hicieron mucho trabajo en espacios con influencers, en esa conversación
Y después del debate, nuestra data en péndulo lo que nos estaba dando es un crecimiento de alrededor del 400% en la conversación digital. Eso quiere decir que de haber pasado de ser un candidato que la gente sabía que estaba ahí, se convirtió en un candidato que estaba en la conversación digital. Y eso significaba, claro, que iba a estar tomado en cuenta para ser electo, que iba a estar tomado en cuenta para ser quien represente lo nuevo, ¿no es cierto? Y te encontraste, ¿no es cierto?, con los otros candidatos que venían formándose como los que iban encabezando las listas, que era Luisa González y Otto, que fueron a un debate a combatirse. Entonces, en el post-debate de Luisa, lo primero que se vieron eran las denuncias que tenían preparadas para Hervas, para Otto y para alguien más. Entonces, todo era confrontacional, todo era político, todo era en el campo de la política. Otto cayó también en el campo de la política, era un político más. Ahí tiene un espacio interesantísimo, ¿no es cierto? Daniel, fuera de esos albores a los que te impulsa la política. Tú eres este candidato completamente disruptivo, inteligente, que manejó números excelentemente en el debate como Topic, pero que la última semana le llega una campaña sucia brutal en redes. Y siente tanta presión que vi justo ayer un video en el que él se graba desde el celular viendo hacia abajo. La noche anterior de las elecciones. Hablándole directamente a Correa. Entonces tú ves como la política te impulsa, o sea, si no tienes, ¿no es cierto?, la preparación, no has estado mucho tiempo, te impulsa a caer en ser otro político más. Y la gente no quiere otro político más. Y yo creo que eso también es parte del resultado de esta, digamos, importante caída en las encuestas o lo que le venían diciendo los números para Topic. Topic cae, ¿no es cierto?, inclusive del exit poll cae. ¿Por qué? Porque ya comenzó a caer en ese discurso de los políticos. ¿Quién es el fresco? ¿Quién es lo fresco? ¿Quién es lo nuevo? ¿Quién es lo que encara esta tercera vía que el Ecuador viene pidiendo? ¿No es cierto? Ya salgamos de esa dicotomía correísmo y anticorreísmo. Quiero algo nuevo, ese es obviamente Daniel Noboa. Correcto. Voy ahora, gracias, con Jacobo García para también tener este análisis respecto del impacto del debate presidencial. Y él decía en sus redes sociales o hablaba del no debate. Jacobo. Bueno, sí, pero esto es más por un tema, si quieren, técnico, ¿no? De oratoria, de lo que es un debate, de lo que debería ser o de lo que yo considero que es un debate, ¿no? Yo soy muy crítico de lo que el CNE considera que es un debate y lo seguiré siendo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es, como han dicho aquí los colegas, la importancia que tiene dentro de esta campaña electoral y no de otras tal vez. Y sobre todo, lo que yo digo, el postdebate. Es decir, para mí lo fundamental es el postdebate, es qué percepción sale de tu papel en el debate, qué conversación se genera. Hay veces que la gente se engancha a lo que pasó en un debate por el después. O si quieren, no por lo técnico o lo político de la intervención en un debate, sino por los memes, por el humor, o sea... veas el caso de Bolívar Armijos y el caso de Daniel Noboa, más de lo mismo. Ahora, lo importante es lo que decía Paulina, ¿no? Aquí hay como dos hipótesis para decir que pueden ser complementarias de por qué Noboa da este crecimiento que da, de la nada. Entonces, una puede ser por el postdebate, pero la otra sería que no es solo el postdebate, es todo... digámoslo así, toda la historia, el posicionamiento anterior relacionado con el apellido Noboa y en la parte positiva es como que hace clic o da el enganche de credibilidad para lo que hizo después, ¿ya? Entonces, es como que representó lo nuevo, pero supo muy bien encontrar la credibilidad o el soporte que tiene su apellido, ¿no? Pero bueno, esto del no debate, Belkis, es lo que para mí ya es hasta grotesco. Esos debates que hace el CNE con sus comités de sabios, pero bueno, no sé si entra el caso ahora, pero esta es una opinión mía, ¿no? Personal. Correcto, Jacobo. Y hablando del debate, ¿cómo le ves el que sí va a ser debate, que es el que se viene, entre Luisa González y Daniel Noboa? Bueno, ojalá que no haya mamá y papá regañadores, ¿no? Porque una de las cosas lamentables que me parece es eso, o sea, yo... Es la primera vez que veo, mira que me he tragado debates y formatos, porque he tenido que hacer hasta trabajos profesionales, yo es la primera vez que veo a un moderador
hablar a nombre del pueblo, ¿no? Es decir, corta el micrófono al participante y a nombre del pueblo dice, el pueblo no quiere escuchar sus ataques. O sea, váyase a lavar ese paltó, dicen en Venezuela. Entonces, mira, Fabricio, será otro debate con otro impacto y lo bueno es que, hombre, dos personas ya son dos personas, ¿no? Ya es mucho más fácil ver cuáles son los términos del debate, los contrastes, lo que hay en riesgo y el quién es quién. Y aquí seamos muy claros. Noboa ha tenido la suerte de que salió de un chispazo, nadie lo ha atacado, ¿no? Y ya está. Pero ahora vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quién es Daniel Noboa y no solo la historia que él construyó aprovechando esta especie de mitos y cosas positivas que decía Paulina, sino vamos a ver al Daniel Noboa que tiene por ahí otras cosas que nadie ha mencionado todavía, ¿no? Entonces, aquí hay una nueva elección, hay unos nuevos términos del debate y vamos a ver, termino con esta idea. Aquí, porque esto es increíble, ¿no? Los que llevan 2 meses diciendo que en una vuelta iban a ganar, ahora ya dicen que han perdido, porque todos se unen contra la candidata de Correa. Tranquilos, por favor. Dios mío bendito, o sea, pasamos ahí de 0 a 100 más deprisa que un Ferrari. Aquí puede pasar cualquier cosa, como pasó cualquier cosa esta última semana, pero por cerrar una idea en común a los 2 colegas que están ahí, vamos a ver cómo, sobre todo, cómo la Revolución Ciudadana, que para mí es quien sigue teniendo la cancha a esto, cómo toma este mensaje. Y decía ayer Paulina, si la reacción va a ser decir que Noboa es un Lasso 2.0, pues enhorabuena, Luisa, coge las maletas y vete para casa. O sea, porque quiere decir que no has entendido nada de lo que ha pasado. Tome su multa de multiproductos Drocaras. Es que es increíble, Fabricio. Lo ponía ayer Paulina y yo no me lo podía creer. Al no ser que no quieran ganar ya directamente, ¿no? Pero, insisto, si la RC, sobre todo, entiende que ya no está en el año 2006 y entiende, por Dios, que tiene que hablar de futuro, pero no el bobo futuro, sino de cómo una nueva lideresa, si es que la hay, en este nuevo momento debe encarnar un proyecto que, habiendo sido mejor en el pasado, pues tiene las condiciones para avanzar hacia el futuro. Si lo único que van a hacer es borreguitos 2.0 en vez de Lasso 2.0 y ya lo hicimos y lo volvimos a hacer y estamos mejor en el pasado, que eso es lo que decía mi abuela siempre, ¿verdad? Pues claro, no es lo mismo tener 40 años que 80, pues bueno, pues mucha suerte, pero oportunidades haylas, que dicen en mi pueblo. Correcto. Quiero dejar el tema del análisis, Luisa González y Daniel Noboa, que están en segunda vuelta. Y quiero preguntarle a nuestros invitados, ¿qué pasó, por ejemplo, con Yacu Pérez y con Javier Hervas? Porque en realidad yo no me imaginé tampoco, se me hubiese pasado por la cabeza que Yacu Pérez iba a tener un porcentaje tan bajo, menos del 4%. A esta hora 93% de actas escrutadas, alcanza el 3,93%, y lo de Javier Hervas es un desplome impresionante, apenas el 0,49%. Empecemos con Yacu Pérez, Paulina Recalde. Está claro que Yacu Pérez versión 2023, otra vez, la comparación con 2021 es distinta, hay evidentemente escenarios diferentes, pero además en 2021 Yacu Pérez tenía el músculo político de Pachacutic y social de la CONAIE. ¿Eso le pudo haber pasado factura a Yacu Pérez, Paulina Recalde? Bueno, lo que pasa es que no se puede leer lo de Yacu Pérez de modo aislado. Yo quiero situar que en 2021 Yacu Pérez, voy a usar este verbo, se arrogó la representación de octubre. Se arrogó la representación de octubre, digo, porque no estuvo en las movilizaciones, porque no estuvo liderando esto, pero en ese momento, en la medida en que, aun cuando no había acuerdo interno, Pachacutic y CONAIE terminaron cerrando filas en torno a esta candidatura, se vio el impacto de esto en la mejor elección que ha hecho Pachacutic a nivel nacional. Por eso es que tuvo el bloque que tuvo en el periodo legislativo, que fue cesado con muerte cruzada. Lo que hemos visto desde entonces hasta acá es un candidato que se ausenta en el momento más crítico porque rompe con Pachacutic, sale de la contienda y regresa para las elecciones a de algún modo querer reeditar
el mismo desempeño o el mismo perfil de candidato que había tenido en las elecciones pasadas, cuando ya estamos en otro momento. En un contexto totalmente Ya estamos diferente. en otro momento y esa candidatura que en ese momento representaba Octubre y era disruptiva, ya no puede tener ese mismo rendimiento. Otro elemento fundamental, la fractura de Pachacutic, que la vivimos en el legislativo, pero sobre todo el distanciamiento para ya dejar de ser el brazo político de CONAIE, abre una brecha y abre una grieta más importante todavía. En este momento no solamente tenemos que preguntarnos qué es lo que dejó de representar Yacu, sino fundamentalmente qué es lo que hizo que junio, que fue fundamental para la salida de Guillermo Lasso también, no esté en este momento representado ni en el legislativo ni en el ejecutivo. Hay una crisis que se está mostrando ahí y que ha dejado este vacío de territorio que yo estaba hablando de Sierra Central para que haya entrado ahí Daniel Noboa. Este momento tiene que hacerle pensar no solamente a Yacu Pérez, que me parece que esta vez ya no pudo arrogarse esa representación, la de junio, tiene que hacerle pensar a Pachacutic y tiene que hacerle pensar a CONAIE en qué momento político está para que haya tenido esta debacle. No podemos hablar solamente de esta debacle de Yacu Pérez, sino sobre todo de esta representación de CONAIE y de esta representación de Pachacutic. Eso le iba a preguntar, o sea, esta debacle de Yacu Pérez se la puede asociar a una debacle de Pachacutic y de la CONAIE, aunque no fue candidato ni de Pachacutic ni de la CONAIE. La debacle, digamos, que venía antes, porque la fractura de Pachacutic en el bloque legislativo, en el ejercicio de la Asamblea, ya fue notable. Un deterioro no solamente de la imagen de esa representación. Claro, no supieron administrar el resultado electoral del 2021, donde tuvieron 27 legisladores, que fue su mejor resultado desde la primera incursión política de Pachacutic en el 96. Entonces yo no diría que es una debacle de la CONAIE ni de lejos, me parece que es la organización social más importante del país, pero no supo administrar políticamente todo lo que había logrado colocar en torno a junio, no ha logrado conciliarse con su brazo político, Pachacutic, y en este momento lo más representativo que vamos a tener respecto a la CONAIE y respecto a Leonidas Issa es la fuerte vocería para la consulta Yasuní. Eso es lo que va a poder en este momento colocar como... Está exhibiendo, de hecho ayer lo hizo. Y seguramente lo vamos a ver en el transcurso de estos días, es lo que tiene para mostrar Leonidas Issa. Pero para la contienda presidencial, en la medida en que no pudo conciliar internamente en la CONAIE con Pachacutic y no pudo llegar a esta candidatura y quedó en offside, lamentablemente, Leonidas Issa, es un momento de incertidumbre sobre el lugar de la CONAIE en la elección presidencial y en la legislativa. Lo que puede capitalizar ahora mismo o puede mostrar es el triunfo en la consulta de Yasuní. Justamente ahí me quiero detener porque Pablo Morales, que conoce de los temas asociados, los temas ambientales y los temas de la consulta, gana la consulta el sí, el Yasuní y el Chocó andino. En las dos gana el sí. En las 4 preguntas el Chocó, y eso ya es tendencia, es inevitable, e igual en la consulta del Yasuní, Pablo. Pero Yacu Pérez no pudo capitalizar eso para sí, para su votación. ¿Cómo le ve usted, Pablo Morales? Gracias, Fabricio. Queda claro que, como hemos venido diciendo, la gente estaba esperando un candidato que plantee algo nuevo, ¿no es cierto? Y aunque Yacu intentó hacer el quite de esta maniobra política, digamos, de este Pachacutic que estaba gobernando en la Asamblea Nacional, se ve que la gente todavía decodificó que él era parte de esa votación y, queramos o no, el debate, nuevamente en esa pregunta sobre todo, le ayuda muchísimo más es a Daniel Noboa, que cuantitativamente, ¿no es cierto?, nos da números de por qué no se tiene que explotar el Yasuní. Y entonces todo ese voto ambientalista, ¿no es cierto?, que además está cansado de los políticos de siempre y que ahí, bueno, Yacu también cae, ¿no es cierto? Se vuelcan por otro candidato que les dé respuestas a las inquietudes que tienen. Es decir, el Yasuní sí que es una pregunta importante para los jóvenes y se han volcado a votar, por suerte, a favor del sí, lo mismo que el Chocó andino, pero no vemos cómo Yacu logra conectar y no vemos cómo Hervas logra conectar con una votación juvenil tampoco, ¿no es cierto? Es decir, no hay capacidad de estos dos candidatos que parecían lo nuevo en la anterior elección, no hay capacidad de estos candidatos que eran lo nuevo
de conectar o de mantener ese discurso de que son lo nuevo, de esa verosimilitud de que son lo nuevo, ¿no es cierto? Se capturaron por espacios de la política. Herbas, que venía diciendo, no voy a ser candidato, no voy a ser candidato, bueno, ya me ha exigido la necesidad, va por un partido que nadie conoce qué partido es, quiere ser candidato, y Yaku, queriendo no estar, digamos, dentro de todas las dificultades de su movimiento, ¿no es cierto?, encuentra otro espacio también muy politizado. Entonces, pierden esa verosimilitud para representar, en este caso, a la gente que pensaba o creía que tenía que ganar el que sí, y vemos que es la mayoría, el mayoritario en Ecuador, ¿no? Correcto. Jacobo, adicional a estos elementos que ya se han puesto sobre la mesa, a mí me queda rondando algo, y es, si bien Yaku Pérez no participa en esta contienda electoral cobijado por Pachacutic, sino por esta alianza entre el Partido Socialista, Unidad Popular y Democracia Sí, de alguna manera no se lo vinculó con Pachacutic en esta elección, y adicionalmente no resultó acaso que se vio reflejado este desencanto por parte de los electores tras el cuestionado papel de Pachacutic en la asamblea. Es decir, esto de alguna manera no le afectó también. Sí, creo que sí, a ver, pero como han dicho los colegas, y es que esta es la maravilla de Ecuador, ¿no? O sea, los dos candidatos que abren la fractura a lo nuevo en 2021, que son Yaku y Herbas, y que juntos suman el 35% de intención de voto, en esta nueva elección, entre los dos, no sé si suman el 4%, algo así, ¿no? Pero es lo que decía también Pablo, es que veamos un poco las discontinuidades de la política en Ecuador. Es decir, en lugar de hablar de los nombres, hablamos de los partidos, y Pachacutic y Izquierda Democrática, dos de los grandes triunfadores, ahora casi ni existen, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero decir es que, más allá de los factores individuales que hacen, y estoy de acuerdo en lo que han dicho los colegas, que Yaku y Herbas pasen del chispazo de lo nuevo a ser irrelevantes, creo que hay que hablar también de esto, ¿no? De la dificultad que tienen las marcas, los proyectos, los partidos, incluso los tradicionales y siendo más fuertes, para sobrevivir en 2 años. Es que esto es una locura, por Dios. O sea, uno ve la historia del Ecuador, no sé, desde el regreso a la democracia, y por lo menos, oye, desde el 79 hasta el 96, pues tienes ahí 4 partidos que te van moldeando algo en la vida política. Pero es que aquí es todo ya tan volátil, tan, qué sé yo, tan desintegrado, que en 2 años pasas de una cosa a la otra. Entonces, en resumen, hay factores individuales, es decir, Yaku... Mira, quiero señalar una cosa, colegas, en resumen. Lo clave para mí es no desaparecer. O sea, es decir, Herbas pega el chispazo, qué bien, el TikTok, jajaja, jijiji, la viuda y no sé qué. Pero luego, ¿qué? O sea, ¿luego qué? Se le escuchó 2 veces en 2 años y encima nos deja un bloque de asambleístas que él mismo dice que no conocía, ¿vale? Y resulta que son la vieja política, que decía Pablo. Es decir, entonces, ¿cómo vienes ahora a reivindicar otra vez lo nuevo bajo otro partido, práctica muy politiquera de lo viejo, y después de lo que pasó en la asamblea? Entonces, sí, Yaku más de lo mismo. Es decir, además Yaku que se presenta de candidato a todo, el hombre. Entonces, mañana hay una elección a reina del Ecuador y ahí está Yaku también, ¿no? Entonces, coño, quiero decir que se explica por lo individual, pero se explica por las consecuencias de la debilidad de los proyectos que encarnan. Entonces, este es el Ecuador, donde en 2 años, porque de verdad, yo les invito a pensar en esta locura, en 2 años, cómo de repente desaparece, ¿no? Y aparecen otras cosas, es una locura. Pero, por ejemplo, lo de Herbas, ya que lo estás mencionando, Jacobo, Herbas alcanza casi el 16% en 2021 y hoy no llega ni al 1%. Es una votación tremenda. Pregunto si ahí, digamos, más allá de las diferencias de 2021 a 2023, de las campañas, del momento político, también se podría hablar de la estructura del partido. Sí, un partido que tiene dificultades, pero en 2021 de todas maneras tenía estructura. Me refiero a Izquierda Democrática, Jacobo. Bueno, mira, ¿sabes qué? La importancia, Fabricio, del voto duro y de los proyectos de verdad.
Es decir, muchas veces, fíjate como en estos fogonazos uno puede ser el 20%. Ahora Novoa es un semidios, ¿no? Novoa puede acabar en 2 meses en el 0%. Es decir, porque estos son fogonazos, son conexiones intermitentes que si no tienen detrás lo que tú acabas de decir, un proyecto, y les pregunto, ¿cuál es el proyecto detrás de Daniel Novoa? O sea, los asambleístas de la 35, o sea, esto ya es un multiverso, ¿no? Los cuánticos contra los borregos, o sea, yo ya no entiendo nada. Entonces, vamos a ser honestos, ¿cuál es el proyecto de Daniel Novoa? O sea, ¿cuál es su partido? ¿Cuál es su ideal? ¿A quién obedece la gente que vaya asambleísta con Daniel Novoa? Vamos a verlo. Y aquí vamos a ver la dificultad de que lo nuevo se consolide en proyecto. Entonces, lo de la izquierda democrática, pues es que creo que ya es un hecho, ¿no? Es decir, los conflictos, la vieja política, que al final hace que, en lugar de aprovechar cómo Hervas le abrió el camino a lo nuevo, pues los caciques y caciquesas, no sé si existe la palabra, que hay ahí dentro, pues se encargan de llevarlo a lo viejo siempre, ¿no? No hay nada más viejo en Ecuador para mí que la izquierda democrática, o sea, en todos los sentidos. Y es una pena porque el partido también, creo yo que perdió una gran oportunidad de reconstituirse por no saber administrar el resultado electoral del año 2021. Y cierro, en honor al tiempo, para pedirles dentro del ámbito de las conclusiones, y empiezo con Paulina. Y a propósito de una inquietud que justamente me llegaba por parte de uno de nuestros oyentes. ¿Qué papel podría tener la presencia territorial de líderes locales? Qué sé yo, Aquiles Álvarez en Guayaquil, Marcela Guiñaga en Guayas, Leonardo Orlando en Manabí, qué sé yo. ¿Verdad? Estas cabezas locales de cara a la segunda vuelta electoral, porque está claro que sí tuvieron un papel protagónico. O sea, hay una incidencia porque además está fresquito el resultado electoral de febrero. Ustedes, los analistas, siempre dicen que una elección seccional no es equiparable a una elección nacional, pero siempre hay matices. Paulina Recalde. Sí, ciertamente no es equiparable, pero también hay que ver el tiempo en el que ha transcurrido entre las seccionales y las nacionales en esta ocasión. Casi inmediatamente. Hay que pensar también que ya nos había mostrado la fuerza de la Revolución Ciudadana por haber obtenido prefecturas en las principales provincias y haber ganado las alcaldías de Quito y Guayaquil. De hecho, ahí no solamente que había, sino que puede haber una clave, un tránsito fundamental, un salto que creo que lo entendió bien Aquiles Álvarez en uno de los discursos de cierre de campaña de la Revolución Ciudadana, cuando dijo, sí, ya lo hicimos, pero sobre todo lo estamos haciendo. Lo decía esto Aquiles Álvarez y tiene razón porque además estamos en un momento alto de calificación a la gestión de esas alcaldías, Quito, Guayaquil, de esas prefecturas, Pichincha, Guayas, lo propio Manabí, lo propio Azuay. Ese debería ser el empuje que tome la Revolución Ciudadana para renovar no solamente el verbo lo estamos haciendo, ya lo hicimos, sino también para tomar atenta lectura de cómo hizo esas campañas la Revolución Ciudadana, que en el caso sobre todo de Guayaquil y en el caso de Quito, para hablar de las principales ciudades, no fue reeditando el modo de hacer campaña de la Revolución Ciudadana en procesos anteriores. Pensemos, por ejemplo, en lo que representan las figuras de Álvarez y de Pavel Muñoz en cada una de las ciudades. Es decir, la síntesis que tiene Aquiles Álvarez en Guayaquil entre las expectativas frente al Partido Social Cristiano, que se mantienen vigentes, y las expectativas frente a un líder de la Revolución Ciudadana en la costa. Y pensemos en lo que representa Pavel Muñoz en Quito, que es un perfil que no tiene un discurso radical, sino que más bien tiende a ser conciliador, hizo un tipo de campaña distinto en Quito. Entonces, como claves importantes, no solamente de su presencia en territorio, sino como claves discursivas y como claves de apalancamiento para hablar del hacer en otro tiempo de verbo. En este sentido también me parece importante ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en Guayaquil, en Guayas, que es un territorio que ya se reparte de un modo distinto.
Todo eso vamos a leer cuando ya veamos el territorio, la votación por territorio. En este momento estamos haciendo primeras lecturas. ¿Cómo no? Pero hay que ver el desempeño y cómo ha ido progresando en cada una de estas provincias. Por eso es que el Partido Social Cristiano sigue teniendo 18 con aliados. Sí, es posible que tenga 18, aparentemente la proyección. Y luego, simplemente para cerrar, que se me quedó pendiente de un análisis anterior, yo no creo que la fractura o que el clivaje correísmo-anticorreísmo haya desaparecido, si no nos explicaría la presencia de Construye, que va a tener más de 20 asambleístas, si no, la segunda fuerza legislativa va a ser. Si no existiera todavía el anticorreísmo, no habríamos tenido un candidato como Fernando Villavicencio, que anterior al asesinato ya lo veíamos también con presencia importante en algunas ciudades. Insisto, representa el anticorreísmo y representa también y sobre todo la radicalización de la derecha, que es algo que ya vimos en el país y sobre todo en Pichincha, en Quito, cuando tuvimos hasta una contramarcha en las movilizaciones de junio. Tener al ex ministro Carrillo como asambleísta electo me parece que tiene que significar algo más que solamente el testimonio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Correcto, Paulina. Sí. Pablo, un análisis y un comentario respecto de lo dicho por Paulina, y adicional a eso yo sí quiero preguntar, ¿qué factores deberán considerarse en esta etapa, ahora que nos vemos abocados a esta segunda vuelta electoral? ¿Qué factores deben de considerarse tanto en la campaña, en el mismo debate, entre estos dos candidatos que van al balotaje? Gracias, Belkis. Creo que hay una lección que se tiene que aprender de esta primera vuelta, y que los candidatos que pasan la segunda vuelta tienen que tomarla con humildad y comprenderlo. La primera es: el correísmo corre para esta elección en su mejor momento y saca la misma votación que en su peor momento. Saca 33 puntos, igual que después de 4 años de persecución, sus líderes con sentencias en contra, todo eso fresquito. Vamos a la elección de Lasso, 34%. Lasso les da haciendo campaña por 2 años, el país está en un desbarate, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de votación sacan? 33%. Entonces, eso te da medida de que hay un techo muy fuerte. Y algo que estaba preguntando Fabricio ahí importante es: ¿cómo se suma lo de los gobiernos seccionales? Se suma con el liderazgo, y quizás esa es una de las primeras preguntas que se van a hacer y se están haciendo ahorita todos los que hacen política y que quieren entender qué es lo que va a pasar a corto plazo, ¿no es cierto? Así como hay autoridades seccionales que se van a sumar y que son parte de la Revolución Ciudadana, hay muchos que se van a alinear obviamente al proyecto y tratar de entender de qué va el proyecto de Daniel Noboa. Y entonces, este nuevo posicionamiento de los partidos, de las fuerzas políticas en la segunda vuelta va a ser bien interesante. ¿Qué es lo que yo veo? Hay un techo importantísimo para el correísmo. Hay un techo importantísimo. Y para romper ese techo estructural que tienen de ser un proyecto real que va a tener una muy buena cantidad de asambleístas, para la segunda vuelta tienen no solamente que presentarse distintos, sino que su candidata tiene que convertirse en una candidata real con capacidades de liderazgo. Ya no puede pensarse en una candidata que habla de endosar no lo que solamente Rafael Correa representa, sino lo que todo ese movimiento representa y que ya lo hicieron, sino la capacidad de ella para hacerlo. Y durante esta primera campaña poco se ha sabido de su vida, digamos, personal, de ese liderazgo, de esa forma, porque no hay que desconocer, una mujer candidata a presidenta es disruptivo en Ecuador. Y con opciones de ganar. Y con opciones de ganar. Y entonces ahora siento que si es que no entienden lo que acaba de pasar en la primera vuelta, los dos finalistas van a posiblemente cometer errores que, como dijo Jacobo hace un minuto, les va a sorprender aún más qué es lo que pase cuando finalicemos votando a mediados de octubre. Es decir, sí hay cosas que aprender y no está todo dicho. Creo que no está todo dicho, está todo por verse. Correcto. Y cierro con Jacobo García. Lectura final, Jacobo. ¿Cómo ves el horizonte? Como dice un amigo, el Ecuador solo se planifica para cada semana entrante, así que yo no puedo ver más, amigos y amigas. O sea, aquí no se aburre nadie, pero qué jodido también, ¿no? Vivir con tanto tumbo. Pero mire, cierro con esto, Fabri, amigos y amigas. Hay que investigar. Será mi sesgo, ¿no? Tal vez el de Paulina también, no lo sé, el de Pablo. Pero es que hay que investigar. Miren, ya no solo por cómo esto provoca un nuevo escenario, sino qué ha provocado este nuevo escenario. Y el tema de Villavicencio, yo creo que es un tema bien jodido,
que no solo provoca una hecatombe electoral, yo creo que esto va a traer, no sé dónde están las consecuencias, pero esto puede provocar, no solo nuevas emociones, sino un nuevo país más complejo, no solo a nivel de electores, sino a nivel de la propia política, ¿no? Hay que analizar ese voto homenaje a Villavicencio, porque, claro, estoy de acuerdo con Paulina, correísmo, anticorreísmo no es que muere, pero sí va evolucionando. Es decir, va evolucionando, cosa que no evoluciona alguna candidata por ahí, ¿no? Pero va evolucionando. Entonces tú en el anticorreísmo, ayer el correísmo decía que el gran perdedor era el anticorreísmo. Digo, coño, si para ti el anticorreísmo es todo lo que no eres tú, el anticorreísmo ha tenido un 68%, menudo fracaso. Lo que pasa es que el anticorreísmo se está renovando también. Tienes una identidad dura, que es la de Construye, y tienes una renovación ahí de la derecha, el anticorreísmo, a través de nuevas caras, que el correísmo no logra hacer. Logró hacer en las locales, y termino con esto, y es increíble, yo cierro con esto, ¿cómo puede ser que el correísmo no haya usado el poder local para esta elección? O sea, en lugar del resurgir de la patria, y volvemos a resurgir y resurgiremos, y las semillas, ¿por qué no desde el triunfo de febrero en las seccionales? ¿Por qué no hay un relato ahí, una narrativa unificada, donde ya se está recuperando la patria? Pero no, aquí se recupera la patria cada semana y se planifica para cada semana. Así que a analizarlo todo fríamente, y aquí no se aburre nadie, prohibido aburrirse. Sin duda, por eso todos los días tengo algo para comentar en este espacio. Gracias, Jacobo, te envío un abrazo a la distancia. No, gracias a ustedes, disculpen por no poder estar ahí, Sí, es sí. un problema de seguridad jodido, que ya les contaré, pero... Tranquilidad, gracias a Jacobo García, muy amable, gracias a Pablo Morales que ha estado con nosotros, gracias a Paulina Ricalde aquí en la cabina, presentes haciendo esta lectura primigenia, en caliente aún, en caliente, sobre el resultado electoral. 8:11, pausa, al regresar.